días. Bienvenidos al seminario de este día viernes. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del seminario que inició Daniel Patiño la semana pasada. Él va a continuar con el tema del control del brote de COVID-19 para prevenir el colapso de la capacidad sanitaria y saturación de camas de terapia intensiva. Haciendo una propuesta desde la ingeniería de los sistemas de control. Daniel, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse y asistir a este seminario habitual del Instituto de Automática, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Juan. Bueno, hoy día vamos a continuar con el segundo tema, que tiene que ver ya con la propuesta concreta de cómo podemos regular o controlar el brote de esta pandemia del COVID-19, fundamentalmente con el objetivo de prevenir el colapso de la capacidad sanitaria y, por supuesto, de la saturación de camas de terapia intensiva, desde una propuesta de la ingeniería de sistemas de control. Por allí, con los anuncios que hemos tenido esta tarde del presidente, se hace un poco difícil realmente tratar este tema tan delicado en este seminario, pero bueno, tocó justo el día y la hora. Es un trabajo, bueno, como dice allí, realizado en forma conjunta con el doctor Santiago Tosetti. En esta segunda parte, entonces, vamos a tratar de retomar cuáles son las características que tiene este virus, el coronavirus, ¿sí? Y cuáles son las formas actuales de lucha contra este virus. Vamos a ver en general cuál es la infraestructura en realidad sanitaria que demanda esta epidemia o esta pandemia, ¿no?, del COVID-19, y cuál fue principalmente la motivación de involucrarnos desde la ingeniería de sistema de control. Algo raro, ¿no? Suena, y sobre todo de la comunidad de la medicina o de la comunidad de epidemiólogos, suena bastante raro que, bueno, los matemáticos, los ingenieros, los que vienen de las ciencias exactas se involucren en este tema. Pero fue un llamado, como ya lo voy a presentar, de la comunidad de la ingeniería de sistema de control a nivel internacional. Vamos a tratar de formular el problema del control de la dinámica de este brote y vamos a ver en qué trabajos previos nos hemos basado nosotros, trabajos previos que son de abril y mayo y junio de este mismo año. Vamos a ver muy por arriba el modelo matemático que hemos usado, el modelo matemático de esta pandemia, que es del SARS-CoV-2, que es denominado COVID-19, y vamos a presentar el control, es decir, cuál es la propuesta de control o regulación del brote. Vamos a dar algunos resultados de simulación que se han ensayado en forma computacional y algunas observaciones, recomendaciones y trabajo futuro que tenemos pensados hacer en esta línea, una nueva línea de investigación. Bueno, el COVID-19 y su comportamiento se lo conoce mucho en estos 6 meses. Se conoce con mucha precisión el genoma del SARS-CoV-2, como es que se denomina el coronavirus o COVID-19. La aparición, como sabemos, fue en Wuhan, China, en agosto-noviembre del año pasado. Es un nuevo virus no conocido que tiene la particularidad, en particular, de una alta tasa de contagio. Ese famoso R0 que por allí escuchan, o R que escuchan en las noticias, bueno, es del orden de 3 a 4,5, es decir, puede llegar a contagiar hasta 3 y 4,5 personas cada uno de los infectados. Por supuesto, no existe un tratamiento o cura efectiva probada y todavía aún no tenemos la vacuna
que esperemos contar con ella antes de fin de año. Otra característica del comportamiento de este virus es que de la población, pues algunos toman 20, depende de las estadísticas, van a requerir, de los infectados, van a requerir atención médica. El 8,7 va a requerir una atención crítica y solamente el 6,1, estas cifras varían dependiendo de la región, pero más o menos en ese orden, van a requerir atención de una unidad de terapia intensiva con un respirador automático. La otra característica de comportamiento que tiene el COVID-19 es que su elevada velocidad de contagio hace colapsar los sistemas sanitarios y satura las unidades de terapia intensiva. Esa, digamos, es la característica más, la que hay que tener mucho más atención en esta pandemia, ¿no? que en muy poco tiempo, debido a esa velocidad o a ese aumento en el contagio en forma progresiva, exponencial, no permite directamente que son cifras que van desde el 2 al 6,8% en Italia sobre el total de contagio. Y genera de 6% a segmentos de personas mayores, en general de 60 a 65 años, o con enfermedades de base como hipertensión, diabetes, problemas bronquiales, etc. Esto ha aparecido hace un par de días en un review donde más consenso en la comunidad científica de que hay superpropagadores de la enfermedad. Cada vez hay más consenso en que ese 80%, hay un 80% de los casos de COVID son responsables de un 20% de los propagadores, a los que se conoce como superpropagadores. Es decir, si la tasa de contagio normalmente de este virus es alta, del orden de 3 a 4,5 en algunos casos, estos superpropagadores podrían tener una tasa de contagio del orden de superior a 4, 5, 6. Y no hay forma de identificarlo y en general la comunidad científica recomienda evitar las 3 Cs de transmisión, que ya lo vamos a ver enseguida. Esto surge de un análisis de la transmisión en Hong Kong, que firma esa cifra, mientras otro estudio estado en China muestra que en relación es una relación aún de 90 a 10, este es de 90 a 20, China propone que es de 9 a 10, pero evidentemente cada vez hay más consenso de que existen dentro de esta característica de cómo se comporta el virus en ciertos organismos, aparecen estos superpropagadores que, por ejemplo, lo muestran que en algunos ensayos, por ejemplo, de un coro, con 5 personas, el vínculo de mayoría, por ejemplo, también de las primeras infecciones en Corea del Sur, y por ejemplo en Jordania, de 350 confirmados. Entonces, si bien muchas de las personas pueden en este grupo propagadora, con lo cual, digamos, agrega algunas cuestiones más complicadas acerca de cómo se comporta este virus en ciertos organismos. Pero en el caso de la letalidad, en los fallecidos de Italia, vemos allí la cifra en una muestra de 800, que eventualmente es el sector más complicado, que de los 70 a mayores de 70 años, en donde allí la letalidad es del 34 hasta el 44% en el caso
de mayores de 80 a 89 años. Así es el segmento en donde este virus está produciendo más muertes. Que no quiere decir que dependiendo de cómo se comporte el organismo de personas más jóvenes, pero con alguna enfermedad base, puedan tener alguna complicación y aparecen también en algunas de estas cifras. Su letalidad. Vamos a ver algunas estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos se puede observar también, y esto es confirmado también en todos los países, en las regiones, de que el segmento que está atacando es el que va entre los 60 y mayores de 60 en general, 65 años. Ahí se ven las cifras en porcentajes de admisión, por ejemplo, las unidades de terapia intensiva y la letalidad. Podemos ver que la mayor ocupación de personas, de camas de unidades de terapia intensiva, están en este sector. El comportamiento en el mundo, bueno, ya todos más o menos saben, pero eventualmente es importante verlo como en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, es altísima la tasa de muertos. Brasil lo sigue, Rusia, India, fíjense, aparece el Reino Unido, Perú y Chile, que serían los decesos, en general los decesos y el porcentaje. ¿Por qué muestro esto? Los gobiernos están acá, por ejemplo, en Sudamérica, primero Chile, Colombia, Argentina está en esta situación, con esta cantidad de decesos de 1.116. Fíjense que la tasa de Brasil es de 5 veces más. Es decir, que probablemente si Argentina, como lo dijo el presidente esta tarde, si no hubiese hecho absolutamente nada, si seguimos las mismas curvas que estos otros países en donde prácticamente no se ha hecho absolutamente nada, tendríamos 5 veces más, o sea, tendríamos 10.000, o 5.000 a 10.000 muertos. Eso es, digamos, fíjense, esto también tiene que ver con cada país cómo ha seguido su política, ¿no? Brasil, que prácticamente no ha hecho absolutamente nada. Perú, bueno, bien, no sé, no lo conozco bien. Chile llegó tarde. Colombia, Ecuador y los países. Un poco para también validar lo que hemos hecho con la curva en simulación computacional. ¿Cómo combatimos al COVID-19? Bueno, sabemos que es un virus nuevo, que no tenemos una cura farmacológica efectiva, no tenemos vacuna. Sabemos que es un virus que es invisible, por supuesto, y que emplea todo tipo de transporte, que es lo que ha hecho generar esta pandemia, es decir, viajó en avión y se propagó a todo el resto del mundo. Probablemente en las pandemias en el seminario anterior se localizaron de determinadas regiones por la poca globalización que había en el planeta. Es decir, normalmente se focalizaban en Europa, en Estados Unidos, inclusive la fiebre amarilla y poliomielitis en Argentina. No había tantas de personas, sobre todo en el transporte aéreo, y por lo tanto esas epidemias se focalizaron en esas regiones. Como dicen los epidemiólogos, el virus no busca a la persona, sino en general la persona lo va a buscar a él. Como ya he dicho, la tasa de contagio es alta, mayor a 3. En general satura las unidades de terapia intensiva, como le habías dicho, colapsa, primero hace colapsar el sistema sanitario y por supuesto aumenta la tasa de muertos
por no atención médica, fundamentalmente. Y se manifiesta como una elevada tasa de mortalidad, como hemos dicho, que va del 2 al 6% del total de los infectados, y principalmente en personas mayores de 60 a 65 años o con enfermas de edad. Muchos países, en función de cifra de que solamente la tasa de mortalidad es del 2 al 4 o 6%, es que han decidido no hacer absolutamente nada. Es decir, como es muy poca la cantidad el número, es muy poco, el índice de mortandad, y en ese caso priorizaron fundamentalmente la actividad económica por sobre la vida de ese 2%, y bueno, y es lo que ha pasado en esas otras regiones del mundo en donde ha habido ese tipo de política, ¿no? Por supuesto, esas políticas así fríamente uno las ve y bueno, claro, el 2% es muy poco siempre y cuando dentro de ese 2% no haya ningún familiar de uno, algún conocido, algún amigo o alguna persona importante del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo combatimos? Bueno, ya sabemos, no existe un tratamiento médico efectivo, probado, hay bastantes y se ha estudiado y se ha avanzado muchísimo, y por supuesto no existe una vacuna efectiva, todavía no tenemos la vacuna. Entonces, las acciones, el único remedio no farmacológico es la mitigación. O sea, es lo que han dicho claramente todos los epidemiólogos: el distanciamiento y el confinamiento social, el testeo masivo con aislamiento de esos infectados detectados, la higiene y cuidado personal, pueden haber algunas otras, son las tres pilares, las tres herramientas más importantes para poder mitigar en estos momentos al coronavirus, es decir, a esta pandemia. Los epidemiólogos también señalan la necesidad, bueno, como les decía ahí, de mitigar las 3C de la transmisión, que es evitar los espacios cerrados con poca ventilación, los lugares concurridos y, por supuesto, el contacto cercano con otros individuos. Digamos, sería las únicas herramientas con las cuales hoy día contamos para poder combatir al COVID-19. Las prioridades y consideraciones y recomendaciones que se están dando, bueno, es que lo sabemos por las curvas, pero también lo saben los epidemiólogos, de que tarde o temprano se va a contagiar una gran parte de la población mundial. Estamos hablando de un 50, un 60, hasta un 70%. Pero el desafío que hoy día tiene la ciencia, además de, por supuesto, que se está trabajando en la parte farmacológica y en el tratamiento efectivo y además en la vacuna, es tratar de evitar de que colapsen los sistemas de salud, para evitar que mueran más personas, no por la pandemia en sí misma, sino por una falta de atención, ¿no? De una falta de atención sanitaria. Esa sería la clave que hoy día, y es lo que ha priorizado digamos, lo que están priorizando el gobierno nacional y provincial, por supuesto, aunque en nuestra provincia, como dice acá, no hay circulación comunitaria todavía en el virus. Entonces, pero, por supuesto, las recomendaciones son el distanciamiento social preventivo y un control estricto, por supuesto, en la frontera de la provincia o de las regiones en el ingreso de personas en lugares afectados. Lo que hizo al principio, se cerró la frontera fundamentalmente a través de la aerolínea, cosa que también lo hizo Israel, y fueron medidas muy acertadas y muy prontas para evitar la circulación rápida del virus en nuestra región y poder haber preparado el sistema sanitario para poder enfrentar ahora, digamos, fundamentalmente Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, la pandemia. Por supuesto, luego del periodo de la pandemia que va a pasar, ya vamos a ver las curvas, puede haber rebrote.
o por supuesto puede haber rebrotes porque no toda la población se ha infectado. Y si el virus circula o viene de algunos lugares, todavía está circulando, obviamente va a haber rebrotes, que es lo que está pasando en Europa, y va a seguir pasando. No podemos hablar de un rebrote de Estados Unidos porque todavía está en el medio de la problemática. Pero sí el caso de Inglaterra, Alemania, Italia, España. Entonces, ¿cómo combatimos? Existen dos formas de mitigación y eso se conoce muy bien, que son efectivas y probadas. Y es el testeo masivo y el aislamiento del infectado, que es una, ya sea sintomático o asintomático. Esto lo realizó efectivamente Alemania, produciendo algo de 20.000 testeos diarios. Pero, por supuesto, tiene la infraestructura tiene la infraestructura sanitaria como para poder encarar esto, cosa que en los países en vía de desarrollo no llegamos a disponer de esto. Inclusive teniendo los recursos financieros, no se puede conseguir porque todos los recursos, todos los insumos iban a los países centrales. Iba a Europa fundamentalmente y ahora Estados Unidos. Y depende de la capacidad, como dice acá, de la infraestructura, pero no solamente de la infraestructura, sino también del recurso humano de cada país. Es decir, no podemos poner 10.000 camas de terapia intensiva, pero si no tenemos el recurso humano para que pueda operar cada equipo, a cada una de esas camas, es prácticamente imposible. Tiene una limitación y de hecho ha sobrepasado las mejores infraestructuras y se quedaron inclusive con recursos humanos, como el caso de Nueva York, donde pidieron la ayuda de médicos de los otros estados. Y la herramienta de mitigación efectiva y probada, como dice acá, es el distanciamiento social y confinamiento. Pero claro, el distanciamiento social y el confinamiento depende de qué? Depende de dos cosas, principalmente. Depende de la política de cada gobierno y del grado de obediencia y disciplina de cada una de las poblaciones. O sea, están en juego las dos cosas. Es efectivo esta herramienta, como ya la vamos a ver, siempre y cuando, por supuesto, existe una política en ese sentido por parte de cada uno del gobierno y por otro lado que la comunidad, que la sociedad obedezca y sea disciplinada en relación a esas acciones. Y eso pone en juego en cada una de las sociedades tres valores que yo he puesto acá. Y es el bien común sobre el bien igual, la caridad y el valor de la vida por sobre la economía. Esto desnuda en todos los países la cultura del descarte de la sociedad. Esto lo estamos viendo, si uno lo ve, el derecho de la libertad sobrepasa sobre el bien común, sobrepasa la solidaridad y está el derecho de mi vida por sobre lo demás y sobre todo la economía como prioridad sobre la vida. Y esto lo hemos visto en algunos países sin entrar en cuestiones políticas ni nada por el estilo, pero lo podemos ver cuál es la política que está siguiendo Estados Unidos, cuál es la política que siguió Brasil, y se ven efectivamente en la cantidad de decesos que serían innecesarios y que serían evitables. Y de todos modos, cuando dicen priorizan la economía sobre la vida en una pandemia, podemos ver que la economía lo mismo va a caer, aunque se priorice la economía. Como dicen, después de una guerra puede uno levantarse económicamente. Europa se levantó de la Segunda Guerra Mundial, pero desde la muerte no hay levantamiento. Y esto, como decimos, desnuda en cada una de las sociedades esa cultura del descarte, de ese 2%, ese 5% de personas que son un sector de los más vulnerables, no son de interés desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Bueno, ¿qué genera esa mitigación en la dinámica de la evolución de la pandemia?
Bueno, acá podemos ver, ya lo vamos a ver al modelo matemático, pero básicamente lo que donde, por ejemplo, vemos el azul, que son los susceptibles a ser infectados. Vemos que decae a medida que se van infectando la población. Tenemos los expuestos, sería la roja, los infectados, que sería esta la fucsia, ¿no? Y los recuperados, que sería la verde. Ese sería lo que nos da la dinámica epidemiológica del COVID-19 sin ningún tipo de acción. Podemos ver que acá más o menos, si uno no hiciera absolutamente nada, que lo dijo Merkel, al principio inclusive de la pandemia en Alemania, que entre el 50 y 60% de una se va a contagiar. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es con la herramienta que se farmacológica? Achatar esta curva, que es la curva de infectados. ¿Para qué? Para que el sistema no colapsen las terapias intensivas y por lo tanto se pueda salir en el sentido de que decírsele, no decir que montaje en ese caso llega al 90% de posibilidades de deceso. Entonces, podemos ver acá, por ejemplo, esto ya lo vamos con las acciones de distanciamiento y confinamiento social, cómo ver lo que todo es el achatamiento. Acá está el achatamiento de los infectados. Entonces podemos de esa manera, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el modelo o esta pandemia con sus parámetros que ya está muy conocido, varía muy poco de una región a otra, no es eterna, ¿no? Tiene sus días, ¿no? Tiene sus días, como ya lo veremos acá, lo podemos ver en esta curva, que si nosotros la dejamos, el tiempo más o menos de la epidemia es de aproximadamente 2 meses, sin hacer absolutamente nada. Por supuesto, va a colapsar el sistema mucho, es lo que deben haber muchos gobiernos haber dicho, bueno, nosotros no hacemos absolutamente nada, dejamos que esto evolucione, en 2 meses no pasa nada, pero bueno, la cantidad de muertos por falta de atención médica debido a la saturación del sistema sanitario y de terapias intensivas es altísimo. Bueno, acá tenemos algunos trabajos de la Universidad, por ejemplo, de Stanford, en California, y del Imperial College de abril y marzo del 2020. Acá podemos ver, por ejemplo, esta sería la curva de los infectados. Esta sería la curva de los infectados. Podemos ver de disponible sanitaria y de unidades de terapia intensiva. Y esto, la dinámica que tiene este virus es que, fíjense, en muy poquito tiempo colapsa el sistema y toda esta gente infectada no va a tener acceso al sistema de salud. Y por lo tanto, en más del 90% de esos infectados van a fallecer. Entonces, lo que se quiere hacer es, por ejemplo, si se tiene un distanciamiento, acá dice suave, leve, se puede achatar, pero no es suficiente como para no colapsar el sistema, la disponibilidad de la capacidad sanitaria. Esto lo presentaron también
Stanford y California y el Imperial College, y acá ven, por ejemplo, para un distanciamiento medio. Con un distanciamiento medio se puede observar que el achatamiento es mucho mayor y con un dato mucho más extremo, más estricto, se puede ver que hacen que el sistema no colapse, ¿no? Y entonces se puede atender a todas las personas. Pero no solamente hace que el sistema no colapse, sino también hace de alguna manera mitigar al virus, que circule menos y que de alguna manera se extinga en un cierto tiempo, que es lo que hizo, como ya vamos a ver, una política extrema como la que hizo China en un mes. En un mes directamente aniquiló la circulación comunitaria del virus y por lo tanto resolvió el problema. Por supuesto, no se hizo todo y por lo tanto puede haber rebrotes si viene algún infectado de nuevo a la ciudad. Bueno, acá fíjense, enviaron de algunas simulaciones como, por ejemplo, un distanciamiento fuerte, aproximadamente 5 meses, tenían en la mitigación, es decir, que a la sociedad tiene que combatir el tema del virus con un confinamiento, con un distanciamiento social en 5 meses, con lo cual, y fíjense en acá, en esta otra de abajo, 10 meses, ¿no? Lo cual no sé si toda sociedad estaría disponible a realizar ese tipo de distanciamiento social. Ahí tenemos otro patrón de 3 meses, cuál sería más o menos la política y cómo vemos el achatamiento de los infectados. No rebasan o rebasan muy poco la capacidad de la sanitaria y de alguna manera resuelve el problema. Pero estamos hablando de 3 meses. Pero en ninguno de los trabajos que vimos se hacían, vimos todas las simulaciones, pero no existía el patrón o la secuencia de distanciamiento, confinamiento que debía ejecutar cada gobierno o cada región y cuánto duraría. Fíjense que son dos cosas que normalmente los periodistas hoy día nos secan la mente o le secan la mente a la gente tratando de decir, bueno, ¿cuánto tiempo es el distanciamiento y cuánto va a durar todo esto, ¿no? Bueno, tendrían que consultarle más un poco a los científicos y ahí se resolvería el problema. O al menos, por lo menos, les daría alguna luz. Pero opinan ellos sin realmente informarse y tomar conocimiento de todo esto que estamos hablando. Fíjense en acá cuál sería el perfil. Este es un trabajo, que es uno de los trabajos que tomamos nosotros de la Universidad de British Columbia, de Canadá. Nos pusimos en contacto con el profesor Dumont. Estamos hablando de marzo del 2020. El Imperial College hizo algo parecido, pero no mucho, y Stanford también, y hicieron el patrón. Ese es el patrón que ellos aplican de confinamiento. Acá confinamiento, por lo tanto el virus circula, hay circulación comunitaria, no tiene inconveniente de circular. Ahí hay una acción, fíjense, restrictiva, bastante fuerte, aproximadamente un mes y medio, y lo pueden bajar de alguna manera para no saturar la capacidad. La línea roja es la capacidad del sistema sanitario. Los picos, lo que está acá, es gente que no puede atenderse en los sistemas de salud y por lo tanto más del 90% tiene chance de fallecer. Entonces nosotros trabajamos algún trabajo, ahí hablamos con el profesor Dumont y todo, y entonces formulamos el problema desde el área de control. Entonces tiene la formulación del problema, estimar el número máximo
de casos de infectados por día de COVID-19 podría manejar el sistema de salud de cada uno de las regiones o de cada uno de los países. Y esto tiene que ver el de manejar el sistema de salud con la capacidad disponible de camas de atención aguda, que van a requerir de atención crítica, y aquellos que van a camas de unidades de terapia intensiva con respiradores artificiales. Entonces acá podemos ver, esta sería una curva típica de cómo evoluciona la pandemia, los infectados, y aquí pueden ver, esta sería la capacidad típica que tienen los países. No es infinita la capacidad, la infraestructura que tienen todos los países para atender la demanda de este virus, ni los recursos humanos tampoco. Y cuánto dura, si no hay ningún tipo de mitigación o distanciamiento y confinamiento social, este es lo que se produce. Todo este rebase que hay acá significa que hay gente que no se va a poder atender y por lo tanto el porcentaje de fallecidos es mayor. Estamos viéndolo en Chile y lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Brasil, que mucha gente está falleciendo porque los sistemas de salud están colapsados y por lo tanto no pueden ser atendidos. Nosotros tenemos el caso en San Juan del médico que pudo ser atendido en terapia intensiva con respirador por más de 20 días y pudo salir y está saliendo. Si Dios quiere, lo vamos a tener recuperado. Pero si esa persona necesita de una cama de terapia intensiva y el sistema está colapsado, obviamente las posibilidades de sobrevivencia son mucho menores. Entonces, la formulación del problema desde la ingeniería del sistema de control es como está planteada acá, es como la planteamos nosotros, asumiendo un porcentaje del total de personas infectadas, que ya hemos dicho que es del 26%, nosotros el 20%, de que se requerirán cuidados agudos de COVID-19, es un buen índice inclusive para que representa un número estimativo de camas que se van a requerir por día, y definimos esto, que también lo hemos llamado a esa variable que la podemos medir, y los centros de salud la pueden estar midiendo en estos momentos en tiempo real, que incluye, por supuesto, como les decía, las camas de cuidados agudos, críticos y unidades de terapia intensiva con respiradores artificiales. Entonces nos propusimos como ejemplo, como objetivo principal de control, que da la capacidad disponible del sistema de salud de una determinada región, y ese valor lo definimos como un R mayúscula, de unidades de terapia intensiva, y considerando la dinámica que tiene este virus, muy estudiada, ya con bastante aproximación se tiene cuál es la evolución de cómo describirla dinámicamente, cómo evoluciona en el tiempo. Lo que se desea es obtener una secuencia de acciones de control que sean de distanciamiento y confinamiento social, que nosotros le hemos llamado UIDT, de manera tal de que la cantidad de personas que requieran esos cuidados agudos esté por debajo de un valor epsilon, que lo ponemos acá. Esto lo hemos puesto desde el punto de vista matemático. Entonces, esa sería la formulación desde el punto de control. Entonces, acá, por ejemplo, lo vemos. Vemos, por un lado, la disponibilidad del sistema sanitario, camas críticas y de terapia intensiva, y por otro lado tenemos esta variable que es la cantidad de personas que van necesitando o demandando del sistema de salud, que es una variable medible y efectiva porque cada sistema de salud está contabilizando cuántas camas se están ocupando por enfermos o infectados de COVID. Bueno, ahí está planteado el error, que sería el error entre el valor deseado, que nunca lo queremos sobrepasar, con respecto a los infectados.
Bien, entonces lo que nosotros propusimos fue este sistema de control. Para la gente que viene del área de control, que está más familiarizada, no necesita prácticamente explicación. Pero aquellos que no vienen del ámbito de la teoría de control, esto sería lo que nosotros llamamos un sistema de control de lazo cerrado, es decir, un sistema realimentado negativamente, en donde tenemos por un lado la cantidad de disponibilidad del sistema sanitario de esa región. Este es un control que nosotros, es un mecanismo de control que nosotros es muy conocido en el ámbito de la ingeniería de sistema de control. Hemos propuesto seis niveles de confinamiento, similar al que toma Argentina, es decir, a lo que llama el gobierno argentino como fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, exactamente lo mismo. Hemos tomado la misma discretización de las acciones que va a tener que tomar el gobierno, que sería la autoridad pública, ¿m? Y por supuesto eso va a esa política a la sociedad, que va a ser la que de alguna manera va a responder o no, veremos, a esas decisiones, y por supuesto de ahí se censa o se mide cuáles son los infectados que realmente requieren de camas de cuidados críticos o de terapia intensiva. Y se realimenta el sistema para que ese error sea lo más bajo posible, es decir, que nunca lleguemos a sobrepasar las unidades de terapia intensiva. Lo ponemos así, ¿para qué? Para que la actividad económica también sea lo mayor posible, o que la actividad económica se refleje lo menos posible en estas acciones de confinamiento y distanciamiento social. Entonces, en el lazo de control, si bien no es un control automático, pero sí es un sistema de control, porque de alguna manera está involucrado el gobierno con su política o autoridad o política de decisión e implementación de las medidas, y por supuesto está la sociedad involucrada en el lazo de control, que tiene que ver con el grado de comportamiento que va a tener y el grado de acatamiento que va a tener respecto de las distintas fases que el sistema nos está diciendo, fase 1, fase 2, fase 3. ¿Está bien? Bien, continuamos. Bueno, este sería el modelo matemático epidemiológico. Nosotros hemos usado el SEIR con el agregado de fallecidos. Es un modelo matemático, no voy a entrar en detalle, para la gente del área de la teoría del control lo va a saber. Es muy manejable, puesto por las universidades estas que estamos hablando y por la comunidad científica. Acuérdense que todos estos científicos y estas universidades que les comentaba, en general, muchos de ellos son del área de control, del área de la ingeniería de sistemas de control. Por supuesto, son equipos interdisciplinarios donde también trabajan los epidemiólogos y también la gente de los médicos, los involucrados en el tema. Pero básicamente es como lo expliqué en el seminario anterior, son modelos ya muy estudiados, ya desde el 1800, así que imaginen si funcionan y si realmente describen la dinámica de una pandemia. Lo único que hay que ajustar en estos modelos son algunos parámetros que tienen que ver, por ejemplo, con el periodo de incubación del virus o de la enfermedad. En este caso son unos 14 días, los síntomas pueden aparecer entre los 5 4 días a 14 días, la velocidad de propagación, que ya hemos dicho del orden de 3 o superior a 3, la cantidad de la población, recuperación, etc. Es un sistema para la gente de control, ya saben, es un sistema no lineal, son ecuaciones diferenciales, invariantes en el tiempo. Este es el modelo que nosotros hemos usado, en donde nosotros realimentamos esta señal, que es la que nos da la cantidad de pacientes. Esto para poderlo hacer algunas simulaciones, pero que se podía hacer en tiempo real si nosotros tendríamos, o si tendríamos la cantidad de pacientes o de camas ocupadas en tiempo real, nosotros podríamos en función de esa decidir cuál sería la política de confinamiento que hay que hacer. Pero no voy a entrar en detalle, quizás para el área de
de matemáticas, lo veremos en otro momento. Pero este sería el modelo con el cual nosotros hemos trabajado, que han trabajado absolutamente todas. Como les decía, el azul son los susceptibles, los verdes son los recuperados ya, los expuestos son estos, la roja, y los fucsia acá serían los infectados. Fíjense que acá ya 50 más o menos se va a infectar, no hay vuelta. Obviamente aquí, y no es una pandemia que dura infinito, tiene su evolución, tiene su periodo de circulación, tiene su periodo de crecimiento exponencial. Este es lo que nosotros debemos achatar, es esa curva que estoy señalando ahí, y dura una cierta cantidad de meses. ¿Qué es lo que duró en Italia? Y qué es lo que duró en Europa en general, y lo que va a durar en Estados Unidos cuando se infecte aproximadamente ya el 50% de la población, porque no está haciendo absolutamente nada, lo mismo Brasil. Bueno, a ver si avanzo un poquito más rápido. Acá, acá sería, este sería el brote, la dinámica del brote. Este es típico, ¿no? Hemos tomado las consideraciones que toma la comunidad internacional de la cantidad de camas en relación a la población. Es típica eso que se está mostrando allí, y es típico también la curva sin hacer absolutamente nada. Acá se puede observar en esta, que sería la fase 5, la fase 6, es decir, no hacemos nada. Puesto distanciamiento social leve, cada uno se cuida y se higieniza, pero no hay ninguna acción de mitigación en cuanto al confinamiento social. Y bueno, lo que se observa, acá lo podemos ver, se observa el rebase de la capacidad del sistema sanitario, y por supuesto se produce una alta tasa de fallecimiento por falta de atención médica, no por el COVID, sino por falta de atención médica, que se podría salvar. O sea que ese 2 o ese 6% se podría bajar aún más si trabajáramos, si el sistema de salud no colapsara. Acá podemos ver lo que hizo China. Lo que hizo China fue una restricción estricta por más o menos un mes y medio, 2 meses, y observen cómo pudo aplanar la curva, directamente no saturó absolutamente nada, pero obviamente no se contagió toda la población, y por lo tanto esa cantidad de personas son susceptibles a ser infectados. Por lo tanto, si hay alguna persona cuando se levanta el confinamiento que viene de uno de esos otros países infectado y no se hace absolutamente nada, se va a producir el pico famoso si es que no se hace. Si no, se tiene que volver a la cuarentena o se tiene que volver a la restricción, del confinamiento restrictivo, importante, para de esa manera mitigar de nuevo el problema, que es lo que está haciendo Alemania y lo que están haciendo los países en donde hay un rebrote, como se le llama. El rebrote significa que la gente que no se infectó se está infectando, se va a infectar. Si es que se relaja el sistema, no hacen absolutamente nada. Bueno, nosotros hemos propuesto algunos, yo no prefiero ir a lo que nosotros directamente hicimos, pero ensayamos los trabajos que hicieron el Imperial College y lo que hizo Stanford y lo que hizo también la British, la Universidad de British en Columbia. También hicimos lo mismo para que pudiéramos en principio replicar exactamente lo que habían hecho ellos. Eso lo hicimos, pero no me voy a detener en eso porque ahí no está la novedad. Acá se ve, por ejemplo, que no lo presentaban eso. En algunos lugares, el de Canadá, el trabajo de Canadá de marzo, presentó algo sobre esto, pero no decía mucho. Y acá se observa que sería una política de confinamiento y desconfinamiento, que es lo que hacían ellos, de todo o nada, o sea, en 2 fases, o una fase estricta o una fase light, como se dice, ¿no? Y bueno, obviamente hay saturación del sistema sanitario.
Bien, bueno, ahí está, por ejemplo, con un periodo, es decir, que las acciones de gobierno son tomadas cada un día. Son tomadas, sí, exacto, son control on-off, Arnoldo, son control on-off. Típico de que nosotros trabajamos también, pero bueno, para ellos una novedad, hicieron eso ellos. Esto es para un día, pero esta política que también puede ser, es impráctica desde el punto de vista, no puede el gobierno todos los días decir cuál va a ser el grado de confinamiento. Hoy día se sale, mañana no se sale. O sea, eso desde el punto de vista práctico es inviable, más en nuestros países. Pero bueno, hay achatamiento de la curva de infección y por lo tanto, de alguna manera también se baja. Fíjense que cuando pasa el punto 2, famoso ese punto 2 que dicen los epidemiólogos, hay sobrepase en el rebase en el sistema sanitario. Pero no me voy a detener tanto en eso, sino a ir a la propuesta nuestra. Esta fue la propuesta nuestra. Nosotros estudiamos desde Control 1, mis estudiantes lo saben, ya estudiamos en Control 1 el controlador famoso PID, controlador proporcional integral derivativo. Eso fue lo que propusimos. Fue un control que muy estudiado en la bibliografía de la ingeniería, de sistema de control. Estamos hablando ya de 1930, que fue trabajado y propuesto en forma heurística. Y tomamos este controlador o este algoritmo de control o computacional y tomamos 6 niveles de confinamiento, exactamente igual que los que toma el gobierno argentino. Exactamente igual. Fíjense, tomamos estos 6 niveles, uno extremo, que es la fase 0, quizá solamente quedan los servicios esenciales. Un fuerte, le llamamos fase 1 en todo caso, 20%, media, 30, 50, 70 y 100 sería una liberación total, que será cuando tengamos la vacuna. O sea, tenemos 5 fases, igual que las del gobierno nacional. Y tomamos como periodo de acción, este sería el sistema de control propuesto, tomamos como acción cada una semana o cada 15 días. Es decir, que el gobierno anuncia las medidas cada una semana o cada 15 días. Eso es mucho más práctico que poder anunciar todos los días, que es algo impráctico, que proponen algunos autores. El de como decía, la política son 6 niveles y nuestro algoritmo que evalúa la cantidad de camas disponibles y digamos la capacidad del sistema de salud disponible y el llenado, las camas intensivas y cuidados intensivos. Y acá tenemos la sociedad, por otro lado, como les decía, que es la que va a acatar o no. Ahí depende también del grado de acatamiento y disciplina de cada sociedad, ¿no? Los alemanes fueron en ese sentido muy obedientes a las acciones del gobierno. Bueno, en los resultados de simulación podemos ver que este sería, por ejemplo, cuando el sistema ya, el virus está circulando, es decir, una circulación comunitaria como la que existe en estos momentos en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, o en los países en donde está circulando. No es el caso de San Juan, pero sí cuando el virus ya está circulando y todos los casos son comunitarios. Si no son importados, sino que son todos autóctonos. Y entonces se puede observar que esta sería la política de confinamiento que debería uno, o el gobierno, aplicar y ver cómo se manifiesta en la dinámica del EMI. Entonces se puede observar que no satura el sistema de salud. Por supuesto, uno tiene que esperar unos 2 a 3 meses de trabajo intensivo en el sentido de estar en la fase 0 o fase 1. Y luego ya la propia dinámica del virus ya baja, con lo cual uno puede abrir el confinamiento y el distanciamiento social, y esta
En esta gráfica vemos cómo se ve afectada la actividad económica. Obviamente, en el momento de confinamiento, la actividad económica baja y cuando vamos liberando, la actividad económica mejora. Bueno, esta sería la curva de cómo se ve el achatamiento prácticamente de la curva tan famosa que tanto vemos. Este sería, por ejemplo, el seguimiento en tiempo real. Esto es lo que nosotros vemos, que vemos, por ejemplo, en Argentina, en donde tenemos acá, yo he marcado más o menos, he multiplicado por 2. Bueno, es un ajuste que hemos hecho del modelo, pero básicamente para nosotros ahora estamos en estos puntos y vamos camino a saturar las unidades de terapia intensiva. Para nosotros los cálculos nos daban que entre el 7 y el 8 de julio podían llegar a saturar con la velocidad con la cual, la velocidad de contagio que está teniendo el virus comunitariamente en Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, o sea, en lo que es el AMBA. Bueno, podemos ver eso, ya se superó el 50%, para nosotros ya se debería superar el 50%, y bueno, va camino a, si no se toma ninguna acción, a saturar el sistema, cosa que evidentemente ya el gobierno ha tomado acción, por suerte. Bueno, acá vemos, por ejemplo, con otra política de confinamiento, que también lo da el mismo controlador, y podemos ver ahí también, en este caso ajustando un poco los parámetros, tomamos como periodo 7 días, 7 días toman las acciones. Fíjense, prácticamente se está en la fase, o sea, el gobierno hoy día entró en la fase 1 o fase 0 y nos esperan para litigar con esto aproximadamente 30 días, no 15, sino 30 días para litigar con el problema. Hasta que ya podemos ver ahí que ya baja y ahí ya podemos empezar a ir levantando las restricciones. Esto en este caso hemos considerado un 10% de incertidumbre en los parámetros del modelo, o sea, podemos considerar de que hay una variación con respecto a cómo se comportó el virus en Italia o en otras regiones del mundo, y consideramos un 10% de incertidumbre o de error en el modelo, y sin embargo podemos ver que con este perfil o con esta secuencia de confinamiento y distanciamiento social uno resuelve el problema de no colapsar las unidades de terapia intensiva. Ya terminó. Acá podemos ver, por ejemplo, qué pasa si el 35% de la sociedad desobedece las acciones de gobierno. El gobierno propuso un confinamiento estricto, más o menos en un mes y pico, y sin embargo el 35% hay desobediencia social. Y bueno, este es el resultado. El resultado, hay un colapso en el sistema, sobrepasa, ya no es un problema del gobierno, sino que el gobierno tomó la acción correspondiente, pero la sociedad no acompañó con esas medidas, y bueno, ahí viene el problema donde hay una sobresaturación en el sistema de salud, y por lo tanto la cantidad de muertos va a aumentar o aumenta. Y podemos ver ahí que después, una vez que ya baja el pico famoso que estamos diciendo, ya entonces uno puede tomar acciones de liberar y aumentar las actividades económicas, etc. Eso también lo hemos tenido en cuenta en el trabajo. Bien, estoy en horario. Bueno, acá, por ejemplo, trabajamos con un controlador, con otro algoritmo que también propusimos, que es un PID con predictor, y fíjense, logramos mejores resultados todavía. En este caso la aplanamos, a pesar de que crece, pero no con una velocidad exponencial, y la podemos controlar al brote de la epidemia. ¿Cómo lo controlamos? Bueno, como decimos, con el confinamiento y distanciamiento social. Obviamente, esto que está acá se puede relajar un poco más si aumenta la cantidad de testeo masivo. Si hay mayor cantidad de testeo,
detección de sintomáticos y asintomáticos, se aísla a esa persona y por lo tanto entonces este tiempo de confinamiento puede disminuirse y no puede ser un mes, sino puede ser mucho menor, que creo que es la política que va a tomar el gobierno. Y aquí se puede observar cómo uno va aumentando después los niveles de la actividad porque el distanciamiento social se va relajando. Este es el mejor resultado que hemos podido lograr, que sería esta política. Que entonces lo que está llevando al gobierno, que son bastante bien acertada, vemos que lo podemos validar con este modelo matemático, de que bueno, con el testeo y con este confinamiento que ha entrado o en la fase 1, en la cual entra Buenos Aires o el AMBA, va a poder litigar esto, siempre y cuando, por supuesto, la sociedad acompañe esa política de confinamiento y distanciamiento social que ha propuesto el gobierno. Conclusiones. Bueno, lo que hemos desarrollado es un sistema que permite generar una secuencia de distanciamiento y confinamiento social que es una de las maneras de controlar el COVID. O sea, generar una secuencia que sería un patrón que evita el colapso de la disponibilidad del sistema sanitario y evita la saturación de unidades de terapia intensiva y por lo tanto el aumento de fallecidos por no tener atención médica. Las acciones con las cuales nosotros hemos trabajado son las 6 fases que propone el gobierno, las mismas fases, con un periodo de, podríamos decir, de anuncio de 1 semana o de 2 semanas, que es lo que está haciendo el gobierno nacional. La efectividad, por supuesto, ¿de qué va a depender? Lo muestran las curvas. Va a depender tanto del gobierno, que en ese sentido ya anunció las medidas, en cuanto a la efectividad de su implementación, es decir, cuánto se puede implementar de bien todo esto llevado al campo, y por supuesto también con su disciplina y comportamiento. Eso va a ser el éxito, de que se pueda llegar a no saturar el sistema de salud. El sistema que planteamos nosotros hemos desarrollado permite ensayar o simular que también podrían ser políticas propias en un sistema interactivo. Hay muchos sistemas por allí interactivos que han hecho, no en este caso como este, pero Stanford lo ha hecho, el Imperial College lo ha hecho, y bueno, este sistema que nosotros podríamos también ser un sistema en donde el médico o el sanitarista pudiera, o el gobierno inclusive con su política, ensayar cuál es la mejor estrategia y ver cómo se comporta la dinámica del virus, del brote del virus y los infectados, y de esa manera evitar el colapso del sistema sanitario. Hemos podido, como conclusión también, reaccionar a tiempo y en tiempo y forma al llamado de la Comunidad Internacional del Control Automático, que lo hizo en abril de este año. Nosotros en 2 meses estamos generando este trabajo y como lo dice la comunidad chica, tiene que estar aprobado y tiene que estar aprobado fundamentalmente por ella. Entonces lo hemos mandado a que se evalúe este trabajo que se llama, está en inglés y que tiene el mismo nombre del seminario, para su evaluación en el review anual de control, que es la Federación Internacional de Control Automático a nivel mundial. Y donde el deadline, o sea, la fecha límite de presentación era el 30 de junio, nosotros hemos entrado, ya lo hemos presentado hace una semana, así ya los pares seguramente lo harán. Como trabajos futuros, tenemos pensado generar secuencias óptimas que minimicen un índice que contemple también la actividad económica
Muchos se preguntarán, bueno, pero estamos, sí, digamos, es importante porque la comunidad científica en el área de control llamó a esta convocatoria para trabajar sobre esta pandemia, pero también para saber qué hacer cuando vengan próximas pandemias. Y también no solamente trabajar desde la experiencia de campo, sino también tener una base científica de que la política que están tomando algunos gobiernos efectivamente coinciden con los resultados que uno obtiene desde el punto de vista científico. Tenemos pensado desarrollar una plataforma interactiva de simulación y ensayo de políticas propias para regular el brote del COVID. Pero para eso es necesario conseguir fondos financieros que lamentablemente nos presentamos en San Juan ya tarde, pero bueno, no hemos tenido ninguna respuesta en ese sentido. Por supuesto, bueno, ahí les dejo los datos. Vamos a abrir una sala virtual de COVID-19, que esa sería la dirección y el código de acceso, mi dirección de correo electrónico y mi celular para poner al servicio de los interesados, de abrir allí una sesión y de poder discutir. Y pueden acceder también a los videos de este seminario y del anterior por medio del link que entraron y el mismo código. Así que bueno, eso es lo que quería presentarles hoy día. Lo que hemos hecho es un abordaje de la problemática de controlar el brote del COVID, pero desde la ingeniería del sistema de control. Y no solamente, me gustó mucho una entrevista que le hicieron a un médico donde dijo, dice, nosotros los médicos somos muy buenos para curar, sanar, para lidiar con las terapias, etcétera, pero bueno, los ingenieros son los que hoy día se requieren para manejar toda esta logística que tiene que ver con los modelos y todo esto, con estas políticas de ver cómo puede, digamos, resolver el problema del colapso y todo esto, que de hecho uno lo ve en la comunidad científica, en todos estos trabajos que nosotros que les he mencionado allí. Todos los profesores son del área de la teoría de control, pero que fundamentalmente trabajan mano a mano, codo a codo con los epidemiólogos y con los médicos para tratar de resolver el problema con no herramientas que no son farmacológicas, es decir, con herramientas que vienen desde el lado de la logística y de la ingeniería más que del área médica, que aunque por supuesto hay que saber cómo se comportan los virus y todo este tipo de cosas. Bueno, eso es lo que le quería comentar hoy día. Lo dejamos abierto para las preguntas que puedan hacer. Santiago, no me cerré la sala, deja que... No, sigue abierta. Que siga abierta y después, bueno, eso sería lo que tenía para darles hoy día. Muchísimas gracias por su atención y para que vean que los problemas que hay que encarar con respecto a este tipo de pandemia no solamente vienen solamente del lado médico, que de hecho cuando tengamos la vacuna resolveremos definitivamente ya el problema, o de los tratamientos efectivos de su cura, sino también desde el lado de la ingeniería o de las ciencias exactas, que también están dando soluciones a nivel internacional y a nivel global. Y cómo mostramos también, evidenciamos con todo esto, cómo algunas políticas de algunos gobiernos poco le interesa la vida humana y prioriza otras cosas por sobre eso, fundamentalmente, ¿no? Desnudando esas sociedades, lo que decimos allí, la cultura del descarte, la poca solidaridad, la falta del bien común sobre el bien personal, individual y egoísta. Bueno, eso era todo. Muchas gracias y dejamos abiertas las preguntas. Bueno, Daniel, muchas gracias